Muy buenos días, bienvenidos a su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Yo soy Samael Hernández y vamos a platicar como siempre. Lo invito a que se quede con nosotros esta hora para continuar con un tema del que hablamos la semana pasada, cuando invitamos al doctor Clemente Cruz Sosa y Ordoño. Y hablamos de un tema de particular interés en estas fechas, que tiene que ver obviamente con la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana que, como todos sabemos, eh, marca su fecha oficial en el 20 de noviembre de 1910. Aunque los historiadores pues refieren su origen a pues, cuando menos 5 años atrás, en donde se combinaron muchas situaciones que no voy a platicarle ahora porque o lo sabe o no viene tanto al caso, pero se combinaron muchos elementos para que finalmente eh, esta inconformidad, esta protesta iniciada ya abiertamente por Francisco y Madero, pues sumara adeptos, ¿no? Y terminara por presionar a Porfirio Díaz, a don Porfirio Díaz, entonces presidente de la República, para llevarlo a la renuncia. Eh, Algunos historiadores afirman que las fuerzas federales pues en realidad nunca fueron derrotadas. Es decir, la revolución iniciada por Francisco y Madero no derrotó militarmente a las fuerzas federales, sino fue la renuncia de don Porfirio Díaz, la renuncia, la que llevó finalmente a que las fuerzas maderistas entraran a la Ciudad de México y se iniciara un proceso que culminaría con las elecciones en donde resultaría ganador, triunfador, Francisco I. Madero como primer presidente de la República, ¿no? Después del movimiento armado, porque sí fue un movimiento armado, de 1910, parte de 1911. Bueno, ¿esto a dónde nos lleva? Nos lleva a una historia de México muy compleja y violenta, porque después de Madero van a surgir otros movimientos que van a iniciar, bueno, con parte de ellos con el asesinato de Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Eh, y de ahí una lucha armada, una lucha interna, una guerra civil eh, que va a tener eh, una evolución complicada, compleja, en un conjunto de grupos que se van a disputar el poder, ¿no? Grupos que se distinguen en dos grandes bandos, ¿no? Los que se agrupan en función del apoyo hacia la presidencia constitucional de Madero y que se inconforman por su asesinato, obviamente, y quienes pretenden respaldar el golpe de Estado, ¿no? Porque fue un golpe de Estado. Allí hay mucha discusión acerca de qué tanto las potencias mundiales, ¿no? Y de ellas la que tenemos más cerca, los Estados Unidos, estuvieron debajo del tapete del juego de la revolución. Por un lado tenemos la revolución rusa, que aparece ya tomando cartas en el asunto en el 17, o sea, tardíamente. Esta es una referencia importante, ¿no? Tardíamente,
¿no? Pero no así las potencias, ¿no?, que tenían además intereses directos en México, como Inglaterra y Alemania sobre todo. Hay estudios que nos muestran un panorama muy interesante de cómo estas potencias, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, entran en este juego eh, desde, desde 1910, 11, ¿no? Desde el 11 sobre todo. Estados Unidos desde poquito después de la toma del poder de Madero, incluso desde antes, con don Porfirio, dicen algunos historiadores, ya hay presiones sobre el gobierno mexicano, y después un intento por establecer un gobierno afín a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? En tanto que otras potencias como Alemania, Inglaterra, también van a intervenir apoyando a diferentes bandos de la guerra civil, que va a terminar con pues el ascenso al poder del grupo de los hombres del norte, de Sonora particularmente. Pero a mí lo que me interesa destacar no solo es quiénes llegan al poder, es el grupo sonorense, ¿no?, que se va a mantener bastante tiempo, hasta calles prácticamente, en el poder, ¿no? Que van a estar involucrados en el diseño de lo que será el principal aparato de dominio, de dominación política, que va a ser el PRI posteriormente, ¿no? Entonces estos son estrategias de este grupo de poder, que después será desplazado por otro grupo de poder, pero en el poder. Pero lo que me interesa destacar es la posible exclusión no dicha de los oaxaqueños en este proceso, no solo de la lucha armada, sino de la reconstrucción de las instituciones después de la revolución, las instituciones republicanas. ¿Cuándo inicia este proceso de reconstrucción de las instituciones republicanas? Digamos que oficialmente, bueno, con la aprobación de la Constitución de 1917. Allí se van a renovar las instituciones y se va a renovar el Pacto Nacional. Bueno, pues entre 1910 y 17, todo el periodo de la Guerra Civil, que se va a empezar a estabilizar en la década de los 20, ¿no? Todavía en los 30 y hay ahí algunos levantamientos armados, ¿no? Pero ya se van a ir controlando, van a ir controlados por el aparato de poder ya establecido. Pero me interesa esa exclusión, porque los oaxaqueños, cuando don Benito, pues, que estuvo, bueno, muchos años en el poder, le sigue otro oaxaqueño, don Porfirio Díaz, ¿no?, otros 30 y tantos años en el poder. Entonces ya estamos hablando de un dominio de bueno, prácticamente un dominio de la fracción política oaxaqueña durante 50 años o un poco más, ¿no? Entonces fue un periodo muy largo, muy importante políticamente hablando, en los tiempos políticos, ¿no? Que termina con la renuncia de don Porfirio Díaz, ¿no?, y que marcaba una orientación en el desarrollo no solo político, sino económico del país, ¿no? Y que es cierto que se estaban dando desigualdades. Ya no podemos saber si de continuar esta política durante, por ejemplo, un régimen afín al porfiriato, pero no con don Porfirio, ¿a dónde hubiera llegado? No lo sabemos, ¿no? Yo tengo la impresión de que el desarrollo del capitalismo en México
y de la clase burguesa, de la clase capitalista, se vio, si no truncada esta evolución, sí reorientada. Eh, es una situación que habría que analizar seriamente, quizás desde un marco más amplio, geopolítico, geoeconómico, para ver por qué Estados Unidos estaba tan interesado en frenar este desarrollo el que estaba dando bajo la administración de Porfirio Díaz, y que México se estaba convirtiendo en una potencia internacional. Eh, ¿Cómo se aprovecharon estos problemas internos, tal vez, para propiciar la revolución? Yo no estoy diciendo que la revolución haya sido mala o buena. Fue una crisis, se pudo aprovechar de diferentes maneras. Alguien se aprovechó, de eso estoy seguro. El asunto es que con esto los oaxaqueños, o sea, los políticos oaxaqueños, y su visión que compartían con otros grupos de otras regiones del país, esta clase política fue en un inicio marginada, ¿no? Excluida, digamos, de la corriente principal de la revolución y de los efectos posteriores de la revolución. Algunos amigos míos historiadores no están de acuerdo, pero yo no encuentro evidencias en contra, ¿no? En cambio sí indicios que confirman esta exclusión de la clase política. Oaxaca, por ejemplo, fue uno de los últimos estados que firmó la Constitución de 1917. Es decir, hubo que negociar de nuevo con la clase política, ya no tanto la porfirista, sí con los restos de la clase política porfirista en Oaxaca, pero con la clase que se reclamaba maderista o zapatista o magonista, que no era porfirista y que aparece en el escenario. Pues con ellos tampoco hubo una cercanía, me refiero del lado de los hombres de Sonora y en general los norteños, ¿no? Desde luego no puedo decir que esto sucedió así, es una idea que me ronda en la cabeza, y que a partir de ahí, bueno, firmado el pacto constitucional que tenía metas muy claras, establecidas en los artículos nodales de ese pacto nacional, de esa carta constituyente, que son el artículo tercero, el artículo 27 y el artículo 123, por mencionar solo tres importantísimos, ¿no? Que tiene que ver con la educación, la tierra, la reforma agraria y el trabajo, la regulación del trabajo. Había una clara visión de que el país, en estos grandes bloques, ¿no? La clase media, los campesinos, los obreros, ¿no? En un pacto nuevo nacional expresado en la Constitución del 17, pues participaran junto con el empresariado, los capitalistas, en un nuevo equilibrio orientado hacia una idea de justicia y de igualdad social. Dentro de la fracción revolucionaria hubo desde el principio gente que no estaba de acuerdo con la propuesta constitucional. Bueno, pero en general, esto orientaba el rumbo de la Carta Magna. Y cuando se dio la oportunidad, porque México sale obviamente debilitado económicamente de la guerra civil, y cuando se da la oportunidad con la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en el periodo de la posguerra, estoy hablando entre los años 40 y los años hasta 1960, en donde se da un crecimiento económico muy importante de nuestro país,
Pero aquí es donde empiezan los problemas, porque ya no hay una intención de la clase política que está en el poder. Los empresarios que están recibiendo muchos beneficios en ese periodo, de compartirlo. Pero no se vaya, porque vamos a seguir platicando de esto en el siguiente bloque. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? El día de hoy les vamos a platicar sobre la efectividad de este maravilloso producto llamado Druida Shaman. Hola, ¿qué tal, Jessie? Hola, Carlitos. ¿Quién no se ha ido a hacer una limpia, a curarse de espanto o esos cambios repentinos de estado de ánimo? Así es. Incluso muchas veces lo utilizamos para sanar nuestro negocio, nuestro lugar de trabajo o nuestra vivienda. Pero también eso que mencionas sobre los cambios repentinos de ánimo es muy interesante, ya que muchas veces nos levantamos contentos y de la nada ya estamos enojados, tristes, bueno, hasta parece uno bipolar. Así es, Carlitos. Después de un largo estudio sobre la efectividad de las curaciones y limpias, nos damos cuenta que las plantas juegan un papel muy importante para la recuperación de la salud. Es por eso, amigas y amigos, que de ahí surge Druida Shaman. En este atomizador se concentra la efectividad de las plantas, como son el romero, el cedrón, la manzanilla, el té limón, la hierbabuena y el copal. Así es, Carlitos. Esta mezcla es perfecta, ya que produce bienestar inmediato. Solo aplicarlo diariamente mejora tus días. Claro, y por ser 100% natural, se puede aplicar sobre los niños, ya que muchas veces en la calle los chulean o, como coloquialmente se le dice, les hacen ojo. Así es, Carlitos. Y es muy fácil de aplicar. Solo se rocía alrededor del cuerpo. Si lo vas a utilizar para tu casa, tu negocio o tu lugar de trabajo, solo lo aplicas alrededor de tu espacio. Tiene un aroma muy agradable, Jessie. Y lo mejor de todo, que no se adhiere a la ropa y no quedas oliendo a limpia. Sí, Carlitos, eso es muy importante. Contamos con 2 presentaciones. El de bolsillo, que tiene un costo de 50 pesos, y el más grande, que cuesta 100 pesos. ¡Adquiérelo ya! ¡No te quedes sin tu protección, Druida Shaman! Muchas gracias por seguir con nosotros. Voy a seguir platicándole de estas ideas que usted puede tomar o desechar. Lo importante es que le sirvan de algo para tener una opinión propia, ¿no? Pues le decía, en ese periodo del auge del crecimiento económico, los empresarios y la clase política en el poder, pues ya no siguieron los lineamientos de la Constitución, ¿no? Las políticas públicas orientadas hacia los trabajadores, hacia el campo, estaban más determinadas por el control político, una relación paternalista de te doy, no te preocupes, ¿sí?, que iba a tono con la idea del Estado benefactor, que se empujó desde la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Algunos dicen que por la fuerte presión que ejercía, por su lado, la presencia de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. ¿Se acuerda que le dije en 1917, la Revolución Bolchevique, la Revolución Rusa? Bueno, pues ya para entonces, incluso después de la guerra, pues ya la Unión Soviética triunfante, porque mire, quien ganó realmente la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos soviéticos. Estados Unidos llegó al final, ¿no?, y se trepó al carro de la victoria, pero quienes perdieron una cantidad enorme de soldados y población civil, quienes entraron a Berlín, ¿no?, fueron los rusos. Pero bueno, entonces esa presencia de los rusos ya en los primeros meses de la posguerra,
representó para el occidente capitalista siempre una presión, ¿no? No tanto una amenaza, que algunos decían que sí, pero yo siento más bien que fue una presión importante, porque obviamente la Unión Soviética ofrecía un esquema de desarrollo social muy diferente al capitalismo, y no olvide usted que estaba todavía muy fresca en la cabeza de la gente la terrible crisis del 29 y parte de los años 30, que devastó la economía, que tuvo efectos internacionales, ¿no? Entonces, esta idea del Estado benefactor, que es así como el desarrollo social capitalista, ¿no? Pues tuvo mucho impacto. Los sindicatos tenían oportunidad de que sus salarios de sus agremiados fueran mejorando conforme crecía la economía, ¿no? El seguro social, el derecho, el reconocimiento del derecho de las mujeres trabajadoras, ¿no? En fin, hubo muchas cosas que la clase trabajadora recibió como beneficios en ese contexto de lo que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Es decir, las tensiones que se daban entre las potencias capitalistas y el bloque comandado, bueno, que se había agrupado en torno a la Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas. El asunto es que esta política del Estado benefactor, pues llegó tarde a México, ¿no? Porque aquí a los campesinos y a los trabajadores y a la clase media, bueno, a la clase media todavía se le trataba mucho mejor, pero a los obreros y los campesinos se les daba a cuentagotas, ¿no? Los beneficios, manteniendo los salarios reales casi congelados, pues no se veía, crecía la economía, pero los salarios no crecían igual. Entonces no había un reparto justo ahí de la riqueza, ¿no? Y esto empezó también a descomponerse porque nuestro sistema de justicia, el sistema judicial, empezó a tener reacomodos, ¿no? De manera que no se garantizaba el derecho, el ejercicio efectivo del derecho, ¿no? Pero con todo, entre el 40 y los 60, los años 60, sí se observa el crecimiento, sí se observa un bienestar, un creciente bienestar de la población. Dentro de ellos un tema del que quiero hablar, que es el tema educativo. Dentro de los derechos humanos, que son la plataforma que en el discurso le va a dar sustento a este planteamiento del estado de bienestar, el estado que ve por el bienestar, ¿no? Están el derecho a la educación. Bueno, pues efectivamente hay un crecimiento en los 60, ¿no? Orientado por estas ideas, ¿no? Orientado por estas ideas de la UNESCO, en donde México tenía una presencia importante, ¿no? Incluso México llegó a ser el país modelo en los años 60, el desarrollo de su sistema educativo, es el plan de 11 años, por ejemplo. Entonces, va esto lento, desigual, pero va caminando, ¿no? El problema llega cuando empieza la crisis, en los años 70, ¿no? Ya en los años 60 hubo una crisis política que se expresó, cuyo síntoma, uno de los síntomas importantísimos, fue la explosión de la rebelión estudiantil en 1968, pero incluso antes, en el 66, 67, ya había malestar social, sobre todo campesino. En esa época es cuando surge la guerrilla, la guerrilla campesina en varios puntos del país, pero sobre todo en el estado de Guerrero, ¿no? Algunos dicen que por la influencia de la Revolución Cubana, puede ser, ¿no? O lo que sucedía en Centroamérica o en Sudamérica, que eran los golpes de Estado, ¿no? Donde los militares asaltaban el poder, y bueno, fue una década de mucha convulsión, no se sentía tanto en México, porque esto
se combinaba en general con una idea de que íbamos bien, de bienestar, pero en ciertos sectores de la sociedad el malestar ya se dejaba sentir, ¿no? Se dejaba sentir fuertemente. La clase media también tenía su malestar. Bueno, recuerden ustedes la huelga de los médicos, la huelga de los maestros, ¿no? En los años 50. Entonces ya era el malestar. Y el malestar de la clase media se notó claramente en la rebelión estudiantil de 1968. Entonces ya estaba ahí el asunto. En los años 70 entra la crisis dura, ¿no? Esto obliga a muchos estados, a muchos gobiernos, ¿no? A empezar a ir controlando aquello, ¿se acuerda que dijimos en el primer bloque del estado de bienestar, ¿no? Que era presentado en México como el triunfo de la revolución y sus resultados. La verdad es que la revolución en su régimen no se veía muy acorde con sus propuestas, ¿no? Sino fue el efecto internacional, desde mi punto de vista, lo que propició este desarrollo que se tomó como los beneficios de la revolución, ¿no? Cuando eran así dádivas que se le daban pues a los tres sectores, la clase media, la clase trabajadora y los campesinos, y mientras los empresarios y los políticos se quedaban con la tajada de león, ¿no? del crecimiento económico nacional. Entonces este malestar se agudiza con la crisis que empieza más o menos en 1973, con la crisis de los hidrocarburos, ¿no? A escala internacional, y se empiezan a reducir rápidamente los gastos, ¿no? de los países, sobre todo los que consumen petróleo y no lo producen tanto, pero México producía bastante petróleo, y con todo, la corrupción y la creciente deuda pública empezó a debilitar las finanzas del Estado mexicano, al grado que empieza a seguir las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, para una situación, creo yo, en mucho ficticia en México. Es decir, ficticia en el sentido de que no era producto de las variables económicas, de la crisis del capitalismo, sino era producto de esas variables, pero aumentado por la corrupción interna, ¿no? y el enriquecimiento voraz de los empresarios mexicanos. Ya para los años 80, estoy yéndome muy rápido porque no podríamos detallar mucho estos temas, ya para los años 80, pues se ve claramente cómo el giro de las potencias mundiales hacia lo que ahora se conoce como la política neoliberal. Y en esos mismos años, de la década de los 80, se empieza a observar un fenómeno que después se va a vincular con la mundialización del capitalismo, sobre todo el capitalismo neoliberal, que es la famosa globalización. La globalización es un fenómeno científico-tecnológico, o tecnocientífico, como dicen algunos, creo que acertadamente. Se va a vincular obviamente con el desarrollo capitalista, de la economía capitalista, pero no son la misma cosa. Bien, tienen efectos, ¿no?, que pueden ser aprovechados según la circunstancia, pero no son la misma cosa. El hecho es que esta política neoliberal destruye ya el Estado Nacional. Destruye ya el Estado de Bienestar y afecta al Estado Nacional, ¿no? Aquello de que se borran las fronteras por la globalización es un efecto del desarrollo científico y tecnológico que es aprovechado por los políticos neoliberales para decir fuera fronteras de los países que quieren saquear, pero no de sus fronteras nacionales. Bueno, el tema importante aquí es que el estado de bienestar como un proyecto de desarrollo social, de un capitalismo de cara bonita y todo esto desaparece. Y vemos ahora el rostro espantoso, descarnado, del capitalismo neoliberal, ¿no?, que nos tiene como estamos, ¿no?, en una situación nunca antes vista en el desarrollo del capitalismo. Miseria, pobreza, marginación,
Antes los pobres por lo regular eran los que no tenían trabajo. Bueno, pues ahora hay trabajadores pobres. O sea, ya no es necesario que usted sea pobre. Puede tener usted trabajo y ser pobre, ¿no? Eso nunca se había visto. Estamos en una situación verdaderamente crítica y esto amenaza con empeorar. Para el caso de México en particular, amenaza con empeorar. Si no hay un cambio político que lleve a cambiar un poco el rumbo, y va a ser una cosa muy difícil, pero no creo que imposible, ¿no? Y en medio de todo esto, esta evolución del capitalismo en este periodo con una política neoliberal, fíjese bien que digo política neoliberal, ¿no? El capitalismo sigue su desarrollo, pero hay una política neoliberal que lo reorienta hacia ciertos nichos, digamos, donde puede haber una sobreexplotación y sigue su camino, ¿no? Seguramente esta etapa neoliberal, algunos dicen que ya va a pasar, ¿no? Que el nuevo orden internacional, después de que se desaparece la Unión Soviética, en donde se plantea, al menos hasta ahora, un orden tripolar, Estados Unidos, China y Rusia, ¿no? Un orden tripolar va a requerir de un cambio en la política económica del capitalismo. Y el neoliberalismo está ya por morir, lo cual no quiere decir que no nos siga afectando. Entonces, bueno, que en este caso Trump, el presidente loco de Estados Unidos, representaría a su modo este fin del neoliberalismo en los Estados Unidos, ¿no? Lo mismo sucedió en Inglaterra, o está sucediendo en Inglaterra. Hay un cambio ahí también, por desechar esas políticas neoliberales en Inglaterra. Europa, bajo el dominio económico de Alemania, se resiste a abandonar estas políticas neoliberales, pero lo interesante es que todas estas políticas se dan por la vía de gobiernos conservadores. Pero bueno, no se vaya porque vamos a seguir hablando del tema. Hola a todos, nos encontramos aquí en Casa Las Máscaras y está con nosotros nuestro amigo Carlos, quien nos va a hablar de este extraordinario producto que es de Druida Shaman. Muchas gracias, Andrés. Así es, el día de hoy traemos estos inciensos que están elaborados a base de plantas aromáticas y lo que hacen que este producto sea 100% natural. Como nos dices que es 100% natural, esto quiere decir que no es tóxico. Así es, Andrés. Este producto se ha utilizado en los valles, en la sierra, en cualquier otro lado y además es muy recomendable para aquellos que practican la meditación o para las personas que a lo mejor están en su casa, están haciendo pues su quehacer, necesitan sentirse en armonía. Es totalmente recomendable. Ayudamos al medio ambiente a no contaminar, ¿no? También. A diferencia de otros inciensos que pues a veces son elaborados con esas llantas, ¿no? De los automóviles, a veces las derriten y esto para impregnar en esta varita que pues se hacen de los otros tipos de inciensos, esto hace que sean tóxicos. Entonces, a diferencia de este producto que traemos en esta ocasión, pues son, como te digo, elaborados a base de plantas naturales y además un ingrediente especial que es el copal. Qué bueno que pues se haga en un producto que sea natural y nosotros pues así contribuimos para no contaminar el ambiente. Y pues Carlos, dinos, ¿tenemos alguna promoción para este producto? Sí, mira, el costo real de los inciensos es de 50 pesos, pero a las personas que nos están viendo y que se comuniquen con nosotros, ¿no? A través de los teléfonos, la dirección que va a estar apareciendo ahorita en su pantalla, pues les vamos a dar la promoción de que en la compra de un paquetito como el que tienes, ¿no? Les vamos a dar otro a mitad de precio. O sea que son dos productos, pues a mitad de precio el segundo, claro. Así es, sí, así es. No, entonces, pues solo es cuestión de que se comuniquen. Pues así es, amigos, entonces háganlo ya en estos momentos, los números de información está apareciendo en la pantalla, pues llamen ya.
Sí, además pueden buscarnos a través de las redes sociales, ¿no? En el Facebook, que estamos como Casa Las Máscaras. También estamos aquí en la comunidad de Trinidad de Viguera, no estamos muy retirados acá de la capital de Oaxaca. Entonces, pues, ¿qué esperan, no? Ya que se comuniquen. Así es, amigos, llamen y pues armonicen su espacio, su ambiente y pues también denle armonía a su vida. Gracias por seguir con nosotros. Estábamos hablando de esta deriva de la Revolución Mexicana, en qué termina o en qué parece terminar. Y hablábamos de cómo ahora, por ejemplo, con esto del neoliberalismo que prácticamente frenó al estado de bienestar y por lo tanto frenó la expresión jurídica de ese estado de bienestar, que son los derechos humanos y particularmente el derecho a la educación. Estamos viendo cómo el neoliberalismo llega a estos extremos, ¿no?, de explotación despiadada de la gente. Y de esto podríamos hablar muchísimo, al grado que muchos de los padecimientos de los mexicanos, por ejemplo, ya no solo son los padecimientos crónicos, ¿no?, degenerativos, producto de una mala alimentación y todo esto que usted ya sabe, sino además son padecimientos psicológicos debidos al estrés. ¿Por qué al estrés? Pues porque la gente vive con un Jesús en la boca, no saben si para el otro día van a tener para comer o no, es más, si van a tener trabajo o no. Entonces es así de, vamos a echarnos un volado y a ver qué hacemos. O sea, no hay seguridad, todo es aleatorio, no se sabe, y mientras tanto, lo que uno podría tener seguro el día de hoy, no es seguro, sino precario. Es decir, pues medio que alcanza para sobrevivir. Entonces es una situación que está enfermando aceleradamente a la población, ¿no? Gente con trastornos ya mentales, que no pueden dormir, ¿no? Gente que se muere de un infarto, gente que está en constante estado depresivo. Eso es producto del estilo de vida que tenemos impuesto por las políticas neoliberales. Alguien podría pensar, está usted exagerando. No, estoy hablando a partir de estudios muy serios que vinculan esta situación con estas cosas del malestar, la salud precaria de la población. Entonces, es una situación grave, muy grave. Antes, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿de qué se morían los pobres? Pues, si no se morían de hambre, se morían de tuberculosis. Es decir, un desgaste físico excesivo y una mala alimentación, ¿no? Ahora, ¿de qué se está muriendo la gente? Pues aparte de morirse de hambre, aparte de morirse de un desgaste físico excesivo, ahora se están poniendo locos. O nos están poniendo locos, ¿no? En la medida en que tomemos conciencia de esto y adoptemos una actitud crítica ante la vida, algunas cosas nos pueden afectar menos emocionalmente, pero se requiere que esto tenga una expresión en la acción. Porque si no, pues nos vamos a parecer a ciertos budistas, no todos, a ciertos budistas que creen que meditando y yéndose al nirvana por su propio camino, pues ya lo demás desaparece. No, señores. Decía un filósofo francés, Félix Duque, decía, para sentir que estamos vivos necesitamos dolor. Y los que se alejan del dolor, ¿no?, y de los que se abstienen de los impulsos del cuerpo, pues no están vivos, ¿no? Están a lo mejor espiritualmente vivos, pero no vivos en el sentido existencial. Entonces tampoco es la solución. Ayuda mucho una buena filosofía, pero no es nada más la filosofía, ¿no? Se necesita actuar. Entonces, bueno, ahora en esta
situación que vive el país, o sea, México, en donde el neoliberalismo nos llegó tarde. Y se tiene que decir con suficiente claridad, la actual administración federal encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto llegó tarde al neoliberalismo. Es decir, ya nosotros super explotados, los recursos nacionales super vendidos o regalados y extraídos. Encima de eso, el presidente Peña Nieto arma un paquete de reformas neoliberales para que tengan su expresión particular en México. Pues nos quiere matar. Sí, porque ahora parece ser que ya el principio de mantén vivos a los esclavos ya no les importa, que se mueran. Buscamos otros o... Bueno, es una cosa irracional, totalmente irracional. Bueno, pues están empujando hacia la configuración de un esquema o un modelo de desarrollo que ya otros países están abandonando. No puede ser, señores. Y no escuchan, no ven, porque ellos viven en otro mundo. Y la clase política, pues está así como, pues no entiendo qué pasa, qué sucede. Si nosotros estamos, si nosotros estamos muy felices aquí, ¿por qué la gente está tan enojada? Entonces, pues vamos a ver cómo le hacemos para que no se enojen con nosotros, ¿no? Y bueno, ya ve usted lo que están haciendo, ¿no? El PRD, que ya, bueno, pues ya queda poco realmente del PRD. El Movimiento Ciudadano, pues que tiene algunas expresiones importantes, como en Jalisco, pero tampoco es una gran fuerza. El PAN, que sí tiene presencia en varios estados, que sí es una fuerza política, se juntaron, que dice que para sacar a un candidato que la población quiera. Digo, si sale entre ellos, ¿cuál es el cambio? Si es del PAN, si es del PRD, si es de Movimiento Ciudadano, pues ¿cuál es el cambio? ¿No? Y luego, pues siempre, como siempre, ponen a la carreta delante de los bueyes. No se trata de quién vaya a ser el candidato del frente, aunque sí es importante. De lo que se trata es qué proponen. ¿Hacia dónde quieren llevar al país? Yo tengo la impresión de que van a hacer más de lo mismo, ¿no? Bueno, del PRI ya no digo nada, porque pues el PRI está en su papel. Ellos van a seguir con su propuesta. Pueden estar equivocados, pero al menos son congruentes, ¿no? Si nosotros queremos esto, y pues hasta que nos quiten, pues sí. Y si no los quitan, pues ahí van a estar. Y por otro lado, Morena. Y de Morena, pues se ha dicho mucho. Morena tiene elementos atractivos en tanto que conserva, digamos, una postura nacionalista. En tanto que señala el gravísimo estado de corrupción, ¿no?, que es el Estado. Y otras cosas que me parecen acertadas. Aquí el problema es la incongruencia de Morena. Porque aquí en Oaxaca, que si hay corrupción, no nada más es en el PRI, ¿eh? En el PAN no, pues porque casi no tiene fuerza en Oaxaca. Pero en Morena se están vendiendo las candidaturas. Ahora que va a haber elecciones el próximo año. Pues, mucha gente corrupta está en Morena. No digo que todos, desde luego que no. Pero mucha gente ahí, bueno, eso es incongruente con el discurso de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y otros han señalado incluso otros niveles de incongruencia, como el que Morena acepte participar en las actuales condiciones en las que opera el sistema electoral mexicano, que es no solo corrupto, sino
ineficiente para sus fines, ¿no? Dicen, bueno, pues de entrada ahí hay una incongruencia. Debieron haber gestado un movimiento social de presión que llevara a un cambio, ¿no? Un cambio sistémico. Y una vez que estuviera más o menos limpia la situación, entonces convocar elecciones, ¿no? No una revolución violenta, ¿no? Pero hay gente que lo dice con mucha claridad, ¿no? Como una crítica a Morena, una crítica constructiva. Luego, por otro lado, el movimiento zapatista, pues no está muy clara la intención de su participación, porque primero decían que iba a ser crítica en el sentido de vamos a lanzar una candidata, pero de manera simbólica, ¿no? No nos vamos a registrar, pero ahora ya están pidiendo su registro de la candidata. Y dices, bueno, pues, ¿valdrían las mismas críticas que Morena? Pues no tanto, porque el movimiento zapatista es un movimiento armado, hasta donde está es un movimiento armado. Se entendería que aprovecharía esta situación para fortalecer su presencia, pero igual, ¿qué propone? Porque no se puede limitar a las reivindicaciones indígenas y campesinas. Tiene que haber una propuesta que involucre a todos los sectores del país, ¿no? Sí, a los obreros, a los trabajadores, a los campesinos, a las clases medias, a los empresarios también. Tienen su papel en la sociedad, ¿no? Pues, ¿qué? No me queda muy claro, quizás no he leído lo suficiente sus propuestas, lo mismo que Morena. Tengo que hacerlo, pero la impresión que tengo, la primera impresión es esta, ¿no? Y bueno, estamos en un diálogo, no quiere decir que yo tenga la razón, pero es mi punto de vista. Te ofrezco para que usted reflexione, piense, lea, investigue por ahí y diga, pues no estoy de acuerdo, o si estoy de acuerdo, o tomo solo una parte, pero lo demás no. Entonces, bueno, aquí lo importante es que seamos capaces no solo de dialogar, sino de actuar. Y cuando digo actuar, regreso al tema de los derechos y de los derechos humanos y particularmente el derecho a la educación. Oaxaca vive una crisis de su sistema escolar, una crisis que si no empezamos ya desde la sociedad a tratar de resolver, por lo que veo, la política en Oaxaca no va a hacer nada. Y cuando digo la política en Oaxaca me refiero al gobierno. No va a hacer nada, o no va a hacer mucho por resolver esta crisis, que es muy delicada. Tenemos un sistema educativo que empieza desde educación maternal hasta los posgrados, ¿no? Sistema escolar, muy selectivo. Cuando uno ve los números de los informes oficiales, dice uno, no, pues no está tan mal. Ahí vamos, ¿no? No. Pero cuando uno le rasca un poquito esos números oficiales, se empieza a dar cuenta, no, sí está de la cosa delicada. Pero no solo está delicada por los bajos resultados, en el sentido de qué aprenden los niños, cómo salen los profesionistas, cuántos reprueban, cuántos desertan. No solo está grave por eso, está grave por todo el rastro que va dejando. Haga usted de cuenta que es un coche, que van todos muy contentos arriba del coche, los 5 que quepan en el coche, pero va regando un montón de aceite. Y va a llegar un momento en que el motor se va a parar, se va a quemar y se va a parar. Se va a desvielar. Y se va a parar y no va a caminar. Bueno, pues así pasa con el sistema escolar oaxaqueño. Funciona medio bien, camina, sí sabemos que por ahí de repente hace un ruido extraño, pero cuando uno voltea a ver el chorro de aceite que está tirando, se espanta. Y ese aceite que está tirando es lo que se llama el rezago educativo. Mire, si somos aproximadamente 4 millones de oaxaqueños, de los cuales
1.200.000. Bueno, entre 1.200.000 y 1.300.000 están subidos al carro. El aceite que se tira representa aproximadamente a 1.400.000 oaxaqueños de 15 años o más. Estamos hablando de casi un 50% de la población de 15 años o más que no ha terminado la secundaria. ¿Por qué digo la secundaria? Porque es el nivel de educación obligatoria que establece la Constitución. Y dentro de unos años, 1 o 2, ya no va a ser nada más la educación secundaria, sino la educación preparatoria. Entonces, pues va a ser, pues no sé cuántos, ¿no? 60, 70% de la población en rezago educativo. No nada más de bajo aprovechamiento, que esos están en la escuela o salen de la escuela. No, en rezago, es decir, que no han terminado su ciclo escolar, el ciclo escolar que establece la Constitución. Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a hablar de un nuevo producto de Casa Las Máscaras, pero para eso me acompaña mi compañero Carlos. Hola Yaret, así es, el día de hoy les vamos a hablar de las extraordinarias bebidas herbales a base de plantas curativas y agave. A ver, Carlos, ¿pero qué tienen de extraordinaria estas bebidas? Mira Yaret, lo extraordinario es la efectividad que han mostrado para aliviar diferentes males. Por ejemplo, el sistema nervioso se relaja con la combinación de la pasiflora, la tila, las hierbas del corazón y el agave. Para los problemas digestivos, la manzanilla, el tamarindo, la ciruela y el agave. Para las personas que sufren de retención de líquidos, se les hinchan las manos o no pueden orinar en su totalidad, o sea, se quedan con las ganas de seguir orinando, el diurético, a base también de hierbas que nuestras abuelas, abuelos vienen usando a través de la sabiduría de los pueblos. Entonces, Carlos, no son recetas inventadas solo para vender, sino son las recetas de nuestros abuelos y abuelas que se han rescatado y preservado. Claro que no, Yaret. No venimos a descubrir el hilo negro, venimos a poner al servicio de la gente el poder curativo de las plantas. Entonces me imagino que este es un producto muy caro. Para nada, Yaret. Imagínate si alivia tu salud y monetariamente no es un producto caro. Cuesta solo 50 pesos. ¿Qué te parece, Carlos, si les hacemos el 20% de descuento a todas las personas que nos estén viendo este mes para que puedan conocer este nuevo producto? Me parece muy bien, Janet. Así que, amigas y amigos, durante este mes, las bebidas herbales tendrán un descuento del 20%. Así que llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla o a Casa Las Máscaras en Facebook o búsquenos en el Max. Así es, aquí los esperamos en Casa Las Máscaras. Gracias por seguir con nosotros, pues esta situación es difícil, debemos preocuparnos, pero como decía un buen amigo mío, también debemos ocuparnos. Entonces le decía, nuestro sistema escolar está en crisis. 1.400.000 oaxaqueños de 15 años o más en rezago educativo, que tiende a crecer. Pero lo más grave es que si consideramos el envejecimiento de la población, porque la población envejece, el cálculo que hacen los demógrafos es que en unos 20 años, la población en Oaxaca va a empezar a envejecer más o menos rápidamente. Dirá usted, no, pues todavía falta. No, ese es un pestañazo en términos históricos. Bueno, la estimación es que para el año 40, la población va a tener otra estructura, va a haber más viejos que jóvenes. Entonces la pregunta es,
¿Qué va a pasar con los que hoy tienen 20 años y no han terminado la secundaria? Proyéctelos 20 años hacia adelante, van a tener 40. Proyéctelos 30 años hacia adelante, van a tener 50, si no se mueren, claro. Pero no van a tener la escolaridad para apoyar a las nuevas generaciones, porque a los 50 pues ya no le dan a uno trabajo, ¿verdad? Pero ya no van a tener la edad no van a tener la preparación para apoyar a las nuevas generaciones, para que empujen a las nuevas generaciones y puedan tener un mejor nivel de escolaridad. No van a poder, porque van a estar viejos. ¿Quiénes van a empujar a los jóvenes? Pues unos viejos maleducados, así literalmente, ¿no? Con baja escolaridad, en familias desintegradas. No, el panorama es espantoso. ¿Qué tenemos que hacer? Exigir educación. Exigir nuestro derecho constitucional a una buena educación, porque así está en la Constitución. ¿Qué va a pasar con el gobierno y sus políticas neoliberales tardías? Pues que con su pan se la coman. Pero si la población no reacciona, no nos organizamos y peleamos por nuestros derechos, nadie nos va a defender. Olvídese usted de los partidos políticos. Olvídese usted de los partidos políticos. En cuanto se calmen las aguas, van a seguir con lo mismo. Robando, haciendo leyes a modo y toreando la situación. Esto no puede continuar así. Algo tenemos que hacer y ese algo es actuar exigiendo nuestros derechos. Creo que con esto podría cerrar este ciclo de reflexiones que empezó la semana pasada, cuando hablábamos de las revoluciones de México. Bueno, pues hemos visto ya cómo han ido cambiando las cosas y hoy se nos plantea la necesidad de cambiar, ¿no? O cambiamos o empezamos a aceptar la vida en la barbarie. Aquel viejo dilema de socialismo o barbarie, hoy bien se podría replantear. Quizás ya no en términos puramente socialistas, ¿no?, sino de otra manera. Pero la opción de la barbarie está cada vez más presente. Aunque me sienta un poco pesimista en mis comentarios, créeme, yo tengo la convicción de que la gente no va a permitir que estas cosas pasen. Lo invito a que reflexione, a que nos siga viendo en su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Yo soy Samael Hernández y lo espero para que en la próxima emisión nos acompañe. Muchas gracias.